Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de qué parte del mundo te encuentres. Hoy vamos a hablar de algo que sí funciona, lo hemos probado y da resultado. Entre otras muchas personas, yo misma he aplicado el método de este libro llamado Los hábitos atómicos y puedo decir que su metodología es simple de realizar y consiste en establecer nuevos hábitos en nuestra vida. El autor de este libro es James Clear. Comparte una visión demostrada científicamente de cómo establecer estos nuevos hábitos, además de compartir el cómo se hizo diestro en esto a partir de un accidente que tuvo y su posterior recuperación. Él nos enseña cómo aplicando 4 leyes se pueden establecer los nuevos hábitos y obtener beneficiosos resultados. Así que os animo a leer este libro para tomar conciencia de la importancia de la práctica de esto en nuestro día a día. Al final, a la larga, tal como dice James, la calidad de nuestra vida depende de la calidad de nuestros hábitos. Hay algo que es claro: si mantenemos los mismos hábitos que tenemos, los resultados que obtendremos serán los mismos. Si deseamos resultados distintos, debemos empezar por cambiar los hábitos. Este libro podrá encontrarlo o pedirlo en cualquier librería, así como también por Amazon. Hoy empezaremos hablando de los puntos importantes de la metodología que hemos puesto en práctica y podemos decir que sí funciona. ¿En qué consiste la parte práctica? En las señales, en un ejercicio de registro de hábitos, en establecer detalles y afirmaciones y la recompensa. Veámoslo un poquito de cerca y cómo nos ha funcionado. ¿En qué consisten las señales? Las señales es, por ejemplo, si quieres comer naranjas, no las tengas guardadas en un cajón en el refrigerador. Más bien, colócalas en un recipiente donde tú cada día las veas. Si no las ves, no existen para el cerebro. ¿Cuántas veces no compré suplemento de omega 3 y otras vitaminas? Pero era imposible tomarlas, se me olvidaba. No estaban en un lugar visible y de esta manera establecer un nuevo hábito era muy difícil para mí. De esta manera hay que poner las cosas fáciles al cerebro. Esta es una de las leyes que menciona James: hacer que sea obvio y fácil al cerebro la acción que quieres implementar. A la misma vez, erradicar un hábito negativo consiste en eliminar las señales visuales que provocan la exposición a ese hábito. Por ejemplo, tengo un amigo que no podía concentrarse en sus estudios. ¿Qué ocurría visualmente? Sus ojos percibían la señal de la consola de videojuegos. Una vez lo entendió, la quitó de la habitación y ya pudo concentrarse. Veamos en qué consisten los registros de hábitos. El registro de hábitos consiste en mencionar en voz alta lo que vas a hacer. Por ejemplo, si tu objetivo es adelgazar 10 kilos, entonces harás un registro de tus hábitos y dirás: voy a comer una galleta que no me ayudará a bajar de peso. Y esto lo escribes en un diario, ¿vale? Dices: voy a tomar un té, me lavo los dientes, dejaré el periódico encima de la mesa o encima del sofá. Ese día, tú todo lo que vas a hacer lo vas a registrar en un papel. Cada acción queda registrada. Estás tomando conciencia y luego escribes al lado de cada acción que has hecho un signo positivo o uno negativo, al lado de cada hábito. Este ejercicio ayuda mucho a tomar conciencia de las acciones habituales que no solemos prestarle atención.
Luego, esto que nos ayuda a tomar conciencia, ya sabemos lo que queremos eliminar y lo que queremos potenciar. Luego, ¿en qué consiste el establecer detalles? Muy simple, decir una frase estableciendo el concepto tiempo y lugar. Estarás dando un lugar y tiempo a tu hábito para que pueda aparecer en el mundo. Estamos respetando. Me imagino lo mismo cuando tratamos con las personas y decimos, luego nos vemos. O podemos decir, luego, en mi casa, a las 6 de la tarde, nos vemos. La diferencia está clara. Esto es lo mismo con los hábitos. No decir, me comeré una manzana saludable, sino decir, a la tarde, cuando llegue a mi casa, me comeré una manzana saludable. Lo he probado y he permitido asociar el hábito con estos detalles y funciona, porque le he dado a mi cerebro la información completa para implementar una resolución real. Esto es muy interesante. Te permite ir mucho más rápido al desarrollar hábitos. Y si encima, tal y como enseña el libro, estableces el hábito asociado a otro hábito que ya tengas desarrollado anteriormente, aún verás mejor resultado. Por ejemplo, si tú cada día te tomas un té al llegar del trabajo a casa, entonces la manzana saludable te la tomarás a la tarde a la hora del té. Aquí asocias dos hábitos, el nuevo con uno que ya tienes desarrollado. Esto es algo sencillo de aplicar. Y puedes practicarlo con cosas del día a día y verás por ti mismo que funciona. Antes decía, voy a hacer un poco de deporte y me era imposible mantener la rutina. Luego apliqué el establecer detalles y dije, antes de llegar a casa, antes de tomar mi té preferido, hago un poco de deporte. Esto tan sencillo permitió mantener la rutina sin sabotearla. Ahora veamos en qué consiste la recompensa. Está demostrado que aquellos que saben esperar su gratificación obtienen mejores resultados en todo. Es aconsejable y posible aprender a posponer la gratificación, siempre y cuando lo hagamos a favor de la naturaleza humana en lugar de ir contra ella. Por ejemplo, ¿quieres ahorrar? ¿Has dejado de ir a un restaurante para ahorrar? Puedes utilizar un nombre en tu cuenta bancaria que diga Vacaciones Playa. De esta manera, si te estás quitando algo, ofreces una visibilidad de una recompensa próxima. Mientras esperes los resultados mayores, puedes obtener mini recompensas para hacer entender al cerebro que ese nuevo hábito es bueno. El cerebro, mediante la dopamina, establece con fuerza el hábito, y esto se consigue convirtiendo un hábito en algo atractivo y deseado. James, en la introducción, expone una estrategia que permitió que un equipo de ciclistas británicos se convirtiesen en los mejores, consiguiendo 178 campeonatos mundiales y 66 medallas de oro olímpicas. Su éxito es de los más importantes en la historia del ciclismo. ¿Qué estrategias utilizaron? Algo muy simple, pequeños cambios que para algunos eran insignificantes. Sin embargo, estos cambios convirtieron un equipo ordinario en un equipo de campeones. El entrenador solo realizó el cambio del tejido de la vestimenta, unos shorts de autocalentamiento eléctrico y un cambio en el sillín de la bicicleta. Estos cambios simples hicieron la diferencia. En mi experiencia personal, en una ocasión, una profesora
de recursos humanos nos enseñó cómo realizar el mejor currículum para obtener el mejor resultado. Y algo me quedó claro: pequeños cambios hacen la diferencia. Si vas a una entrevista de trabajo y das una imagen de responsabilidad, de seriedad y de profesionalidad, tienes más probabilidad de obtener el puesto de trabajo que si fueras inseguro, con una imagen no afín a lo que espera tu puesto de trabajo. Esto es así, los hábitos son lo mismo. Si deseas obtener un resultado, tus pasos iniciales deben dar ya la respuesta a ese resultado. El resultado en sí es la culminación de los pasos que estás dando. Esto me quedó clarísimo. Si es cierto que muchas personas desean un cambio en sus vidas, pero no hacen nada para que se propicie. Piensan que los resultados son la suerte de la vida y de ninguna manera. Usted puede tener magnetismo, utilizar la ley de la atracción, pero si sus pies y sus acciones no están encaminados a esos resultados, de poco servirá el magnetismo. Ha de haber una coherencia. Cuando leemos el libro, en el primer capítulo, James responde a una pregunta. Es esta: ¿por qué los pequeños hábitos generan una gran diferencia? Y estamos habituados a creer que hacer un negocio, escribir un libro, realizar un proyecto requiere hacer una mejora muy pero que muy grande. Y esto no es así. Hemos de cambiar la percepción sobre esto. Y aquí se nos anima a ello. Pensamos en resultados rápidos y no a largo plazo. Si usted cambia un 1% cada día, al cabo de un año habrá conseguido mucho. Párese un momento a pensar cuántas veces no intenta un proyecto porque ve demasiado grande la distancia entre tú y la culminación de ese proyecto, por no mencionar el miedo al fracaso y el salir de esa zona de confort. Hay una reflexión que me ha gustado mucho y es muy simple de observar por cualquiera. Los pequeños cambios no dan resultados inmediatos y eso puede desilusionarnos y hacer que queramos volver a lo rutinario. Debido al lento ritmo de la transformación, es muy fácil retornar a los malos hábitos. Por ejemplo, si comes un alimento poco saludable, la báscula no va a registrar ese cambio. Si aplazas el trabajo de un proyecto para el día siguiente, seguramente encontrarás el tiempo para terminarlo más adelante. Es fácil pasar por alto una pequeña mala decisión, pero la suma de estas decisiones puede acabar en un escenario tóxico, sin saber cómo hemos llegado. Como dice James, un 1% de pasos falsos generados cada día finalmente se convierte en un grave problema. Vale, de acuerdo. Esto es simple de entender, pero observe este otro ejemplo utilizado en el primer capítulo. Un avión está en Los Ángeles y va a ir dirección a la ciudad de New York. Pero antes de despegar, el piloto ajusta la dirección 3,5 grados al sur. Ese pequeño cambio hace que en vez de llegar a New York, llegue a Washington. Ese minúsculo cambio en la dirección de la punta del avión apenas se notaría en el despegue, pero durante el vuelo se manifestará un gran cambio con resultados totalmente diferentes. Este ejemplo a mí me fascinó. Esto mismo sucede en nuestras vidas. Un pequeño cambio en nuestros hábitos cotidianos puede conducir a una vida, a un destino completamente distinto. Así que el éxito es el resultado de tus hábitos cotidianos.
Esta es la diferencia entre quién eres y quién quieres o puedes ser. Obtenemos aquello que repetimos. Las pequeñas batallas que ganas cada día son las que definen tu futuro. James te invita a aprender cómo funcionan los hábitos para que puedas diseñarlos de acuerdo con tus preferencias. ¿En qué consiste realmente el proceso? Si observamos la naturaleza, veremos que la manifestación de los cambios es hacia el final. Por ejemplo, en la medicina, en el mundo de la salud, el cáncer es indetectable el 80% del tiempo, antes de que surja de forma manifiesta en el cuerpo. También tenemos el ejemplo del bambú, que tarda 5 años hasta que empieza a verse después de haber trabajado silenciosamente en su sistema de raíces. Lo mismo sucede con nosotros. Es muy habitual ver personas que se desilusionan en las primeras etapas de sus empresas. Al no ver resultados rápidos, creen que no están habiendo cambios, se detienen y retroceden, sin entender que los hábitos realmente, para que generen un cambio, deben subsistir lo suficiente como para rebasar una meseta donde se producen cambios perceptibles. James lo llama la meseta de potencial latente y nos explica qué determina que mantengamos un hábito el tiempo suficiente como para llegar al otro lado de ese potencial latente. Lo corriente es pensar que un hábito constituye una meta a alcanzar, pero él se dio cuenta de que sus resultados poco tenían que ver con sus metas. No obstante, tenía mucho que ver con los sistemas que había seguido para alcanzarla. Esta es la diferencia que hay entre la meta y el sistema. Esto es lo que hace que obtengas unos mejores resultados. ¿Qué más diferencias hay? Muy simple. Si te enfocas en la meta, pero no te centras en los sistemas, será difícil llegar a la meta. Vale, nosotros leímos el libro. Apliquemos esto para desarrollar más compromiso con la toma de decisiones y organización de horarios. Y ha dado excelente resultado y mejora en el rendimiento. En este camino hemos aprendido que la felicidad no está en el resultado, sino en el camino mientras vas hacia ese fin. Si nos obsesionamos con el resultado, perderemos de vista las oportunidades para llegar a ese resultado, porque estamos obsesionados con una determinada manera para lograrlo, y ahí se pierde amplitud de miras y muchas puertas para llegar al mismo lugar. Seguramente que tú, al igual que yo, conozcamos casos de intentos de mejorar, pero al cabo de unas semanas volvemos a los antiguos hábitos. Y eso sucede por lo mencionado anteriormente, por poner la felicidad en la meta. Esto lo podemos ver en muchos deportistas. Cuando consiguen su objetivo, se relajan y vuelven a sus antiguos hábitos. ¿Qué más podemos observar? Al final, un hábito es una acción integrada. Tiene que ver con quién eres o con quién crees ser. De esta manera, el mensaje principal en este libro tiene que ver que para establecer un nuevo hábito, primero te tienes que cambiar a ti, lo que percibes de ti. Un cambio de conducta es un cambio en la percepción de uno mismo. Esto es genial, porque muchas veces iniciamos, pero nos paramos. Esto me pasaba a mí. Siempre iniciaba proyectos y los dejaba a medias. Tenía 15 libros iniciados a medias sin terminar. Creaba mandalas para vender, realizaba cartas numerológicas y tenía clientes interesados, pero siempre al cabo de unos meses autosaboteaba mi prosperidad porque quería ver resultados rápidos y grandes. Y esto no funcionaba así. Estoy hablando de hace bastante años atrás. Esta metodología
expuesta en este libro, empecé a desarrollarla por mí misma, antes de conocer el libro. Y cuando llegó a mis manos este libro, me sentí identificada en su metodología y me ayudó a reafirmar aún más mis nuevos hábitos. Pero sí que es cierto que gracias a entender que el hábito está ligado a la identidad, pude dejar ir algo que no entendía. Me propuse no dejar proyectos a medias y lo conseguí, pero internamente había resistencia y esfuerzo. No era algo natural. Había esfuerzo para sobreponerme luchando al mal hábito que tiraba de mí. Vencí al mal hábito desde el esfuerzo, pero ahora es diferente. Ahora fluye. Hice cambios internos. Entendí que cambiando el patrón subconsciente que me llevaba a alimentar ese mal hábito, entendí esto y luego salió mucho mejor. No hay esfuerzo porque el nuevo hábito está en coherencia con mi identidad, con mi creencia interna. Si tú crees que el dinero es malo y crees que si triunfas te van a juzgar, es difícil que cuando quieras ahorrar encuentres la fuerza interna para continuar adelante. Ha de haber un cambio interno primero y luego la acción o nuevo hábito se dará fluidamente. Hay algo muy claro, y es que los hábitos positivos, aunque tengan sentido a nivel racional, si entran en conflicto con tu identidad, vas a fracasar cuando intentes ponerlos en práctica. Y aquí nacerán más excusas para no cumplir esos hábitos que te has propuesto. En esta situación, si realmente quieres ver un cambio, ha de entrar el proceso de desaprender lo aprendido. Bueno, acabo de exponeros un poco sobre este maravilloso libro. Merece la pena leerlo con calma para entendernos cómo funcionamos a la hora de crear hábitos y cómo lo procesa el cerebro. Un saludo, soy Marta de Ilustraciones Ámbar y gracias por acompañarme hasta aquí.